tardes. Nuevamente estamos aquí para continuar con las presentaciones de este sexto Congreso Internacional de Yoga. Y en este momento tenemos el gozo grande de presentar a nuestro ponente, José Manuel Briceño. Él es alumno de los diplomados de yoga, del primer nivel, del segundo nivel, y desde el primer nivel él vislumbró el mensaje del fundador de la Gran Fraternidad Universal e inmediatamente se identificó con ellos. Tal es así que él decidió apoyar el diplomado. Él es el coordinador pedagógico del diplomado y con ese haber que él tiene en su formación, él es magíster en educación, es doctor en educación, es profesor principal de la Universidad Pedagógica Experimental Libertador de Venezuela y un gran colaborador de los diplomados de yoga, un discípulo del gurú Gassi Beit, y realmente estamos felices de que él es un fruto de estos diplomados de yoga. Entonces vamos a dar entrada al doctor José Manuel Briceño con su ponencia para el día de hoy. Gracias, Paz. Un saludo fraterno desde Maracay, Venezuela. Queremos agradecer inicialmente la invitación a participar en este sexto Congreso Internacional de Yoga. Siempre es un placer, un gusto hacer presencia en este evento y al mismo tiempo también un compromiso, ¿no? Igualmente queremos dar un agradecimiento especial a la jerarquía espiritual de la Gran Fraternidad Universal por esa fuerza, por esa luz que imprime siempre para la realización de este Congreso. Igualmente, un saludo muy especial a nuestro maestro, el Gurú Gassi, por impulsar cada año este Congreso Internacional de Yoga. Asimismo, queremos agradecer particularmente a la Embajada de la India por su colaboración y por esa alianza fraternal que ha establecido con la Gran Fraternidad Universal y que ha dado grandes frutos y que sabemos que lo seguirá dando. Y en fin, agradecer a todos ustedes, los participantes de este congreso, que son los que finalmente dinamizan y completan esta actividad. Buenas tardes. Hoy es un gran día. Dentro de los días del congreso, particularmente hoy, celebramos el sexto Día Internacional de Yoga, y eso nos llena de gran júbilo, de gran gozo espiritual. Como nos dice el maestro, hoy es el Día de la Luz y celebramos el Día de la Luz. Lo que traemos para compartir con ustedes lo hemos titulado El yoguismo como vivencia integral en la Gran Fraternidad Universal. Para esto nos hemos planteado el siguiente propósito. Partiendo de las ideas del doctor Serge Reynaud de la Ferrière, proporcionar algunos argumentos que nos hacen pensar en la posibilidad que se brinda en la Gran Fraternidad Universal de vivir el yoguismo como una experiencia integral. Como podemos ver en este propósito, el yoguismo se nos presenta como un aspecto principal. Yoguismo es un término acuñado justamente por el doctor de la Ferrière. Este aspecto lo encontramos ampliamente desarrollado en su obra que podemos ver allí en la lámina, titulada Yug, Yoga, Yoguismo. Para comprender cómo el yoguismo se constituye en una vivencia integral, debemos comenzar por dilucidar qué es el yoguismo, a qué se refiere el doctor de la Ferrière con este término. Y para ello, recomendamos obviamente leer con detenimiento y profundidad este texto, pero por ahora para este caso revisaremos algunas citas de este libro que creemos nos permiten orientarnos o acercarnos a una primera aproximación de lo que significa el yoguismo. Afortunadamente para nosotros nos precedió en la palabra el venerable Gurú Uchitel el día viernes y ayer el Gurú Pascual Coronado, que estuvieron tratando brillantemente, muy didácticamente,
la noción de yoguismo. Sin embargo, es un aspecto tan importante que creemos que nunca es suficiente conversar y estudiar este aspecto. En la revisión que haremos de algunas citas de este texto sobre el yoguismo, o esta revisión nos irá permitiendo contestar algunas preguntas respecto al yoguismo, como ¿qué es el yoguismo? E incluso ¿por qué se plantea el yoguismo? Y veremos cómo en la medida que vamos respondiendo a estas preguntas emerge también la comprensión o una primera comprensión de lo que es la distinción entre yoguismo, yoga y yoga. No es el propósito de esta ponencia diferenciar estos términos, pero veremos que es un aspecto concomitante en la medida que nos adentramos en el estudio del yoguismo. Iniciemos con la primera interrogante. ¿Por qué el yoguismo? ¿Por qué el doctor de la Ferrier se plantea esta idea de yoguismo? En su texto nos encontramos lo siguiente. Por mi propia iniciativa he denominado yoguismo a esta doctrina, tal vez para diferenciarla de la yoga, de la que tanto se habla. Aquí podemos ver cómo se nos plantea un aspecto más orientado, claro, hacia la definición de yoguismo, que se nos presenta con la idea de doctrina. Pero tenemos otro aspecto sí muy ligado a la pregunta en cuestión de por qué el yoguismo, y nos dice el doctor de la Ferrier, para diferenciarla de la yoga. Es decir, que él siente una necesidad de diferenciar yoguismo de yoga. Y ahí tenemos un primer elemento que nos ayuda a ir dando contenido, sentido a esta primera interrogante. También nos dice, he llamado a mi estudio yoguismo. Lo elegí precisamente porque mucho se ha escrito sobre la yoga y no estuve satisfecho de las explicaciones que siempre eran expuestas parcialmente. Aquí nos encontramos dos aspectos sí directamente relacionados con la pregunta en cuestión, ¿por qué el yoguismo? Vemos cómo nos dice el doctor de la Ferrier que es un aspecto del que se ha hablado mucho y podemos intuir o interpretar que es de esos aspectos de los que se habla mucho, pero se sabe realmente poco. E igualmente, el otro aspecto que nos plantea es que él percibe una necesidad de una explicación más completa, porque lo que se tenía hasta el momento, cuando él plantea la idea de yoguismo, eran concepciones parciales, es decir, concepciones reduccionistas respecto a esta doctrina que él llama yoguismo. Igualmente nos señala, he pensado pues simplemente presentar una doctrina que no es nueva ni renovada, pero sí presentarla sistemáticamente, denominando así mi pequeño estudio, lleva un carácter de análisis claro para los investigadores objetivos que quieren saber el por qué y el cómo. Lejos está de mi pensamiento fundar una nueva escuela filosófica. Es simplemente sobre las bases tradicionales que presento la yoga al mundo activo y pensante. Y en todo este párrafo, en toda esta cita, vemos cómo se desprenden también diferentes elementos que nos ayudan a contestar la pregunta de por qué el yoguismo. Percibe el doctor de la Ferrier para su época una necesidad de presentar esta doctrina de forma sistemática. Igualmente a través de un análisis claro, que pareciera para ese entonces no estaba expuesto, y también la necesidad de saber el por qué y el cómo llegar a este aspecto que él denomina yoguismo. Además de presentar la yoga, como nos lo plantea al final, al mundo activo, al mundo pensante, es decir, plantear la yoga al mundo entero. Así entonces podemos intentar sintetizar la respuesta que nos habíamos planteado, o una de las respuestas que nos habíamos planteado a una de las preguntas iniciales. ¿Por qué el doctor de la Ferrier propone la idea de yoguismo? Y resumiendo lo que nos encontramos en las anteriores citas, podemos entonces puntualizar. Es un aspecto del que se hablaba mucho, se escribía mucho, pero realmente, repetimos, se sabía lo que era yoga, yoguismo, se vivía realmente la yoga. Otro aspecto es
que se desprende de los planteamientos anteriores es que las explicaciones y planteamientos hasta entonces presentadas eran parciales, eran incompletas, de hecho incoherentes con la idea de yoga como unidad. Resulta esto muy curioso porque todavía en la actualidad este es un aspecto con el que nos encontramos constantemente. Las visiones, las explicaciones en torno al yoguismo, en torno a la yoga, tienden a ser parciales, incompletos, y por eso el doctor de la Ferrier para ese entonces propone la idea de yoguismo. Además, veía la necesidad de mostrar por qué y cómo, el por qué y el cómo de la yoga, y asimismo sistematizar una forma de presentar la yoga al mundo a través de esta doctrina que él denominó yoguismo. Tratemos de ubicarnos ahora en la segunda pregunta que teníamos en la lámina inicial. ¿Qué es el yoguismo? ¿Cómo podemos definir el yoguismo? Y en las citas anteriores habíamos visto que aparecía reiteradamente la palabra doctrina. Cuando estudiamos etimológicamente la palabra doctrina, vemos que esta proviene del latín y significa lo que se enseña, ciencia, sabiduría. De manera que al presentarnos el sublime maestre, como muchos de nosotros le llaman al doctor de la Ferrier, como doctrina, nos da la posibilidad real de enseñar y por tanto de aprender el camino hacia la yoga. Nos da la opción formativa y educativa con el yoguismo. Y esto es realmente un gran legado que el sublime maestre deja a la humanidad. De hecho, nos plantea en su obra, el yoguismo solo se presenta en público con el objeto de impartir enseñanza. Siguiendo, de alguna manera, buscando la definición de yoguismo, se nos plantea en su obra. El yoguismo es un trabajo de perfeccionamiento espiritual, y la yoga, del sánscrito yu, unión, conexión, unificación, es una filosofía trascendental, es decir, un modo de existencia que afronta la solución de los problemas, dejándonos claro acá el sublime maestre que el yoguismo, el sentido real del yoguismo, no es otro que el perfeccionamiento espiritual. Y esto es muy importante porque muchas veces caemos en creer que el yoguismo se trata de un perfeccionamiento o de un trabajo solamente en nuestro cuerpo físico o un trabajo para ganar flexibilidad corporal. Y si bien es cierto, estos son aspectos inherentes al yoguismo, no es el fin último del yoguismo. Tal como nos plantea el maestre en las primeras páginas de su texto, el fin último del yoguismo es el perfeccionamiento espiritual, ese trabajo interior que cada uno de nosotros debe hacer en ese proceso de evolución particular, lo cual además en estos momentos nos resulta altamente satisfactorio. Disculpen un momento que me estoy quedando sin batería. ¿Necesita ya? Retomo, disculpen. Entonces, interesante porque nos queda claro con este planteamiento que el yoguismo del yoguismo es el perfeccionamiento espiritual. Respecto a este perfeccionamiento, nos dice, igualmente en su obra, todo el trabajo de perfeccionamiento se hace con el fin de destruir las impurezas, mala, y de suprimir la ilusión, maya, para alcanzar la emancipación final, mukti, lo cual se logra mediante la conquista de ese estado supraconsciencial denominado samadhi, conciencia divina. Aquí nos remarca el sublime maestre el punto máximo de este perfeccionamiento espiritual. ¿Por qué? ¿Para qué el trabajo de perfeccionamiento espiritual? Más allá de las palabras sánscritas que podemos encontrar allí, para alcanzar lo que él denomina ese estado supraconsciencial denominado samadhi. Palabras mayores, obviamente, para nosotros, pero que, según nuestro entender, es el estado al que todo ser humano debe aspirar si ha decidido firmemente emprender el sendero de la evolución consciente. Nos dice también, no existe una nueva yoga.
Ya todo ha sido dicho y tocado en su estudio. Solamente los métodos han sido diferentes. Y a petición de numerosos investigadores en ese dominio, me he sentido atraído a dar mi propio punto de vista sobre la materia. Considerada como yoguismo, es propicia al estudio, pues realmente la yoga, que significa unión, no requiere explicación. Se enfatiza aquí, se nos plantea entonces la idea de método. Empieza a aparecer una nueva palabra en la definición de yoguismo que no habíamos visto hasta el momento, y es la palabra método, y se nos presenta el yoguismo como una posibilidad de estudio para llegar a la yoga, con lo cual además se nos dice que la yoga es unión y que no requiere explicación. Es decir, que podemos inferir que la yoga es un estado que, como nos decía muy bien el venerable gurú Uchitel, es un estado que podemos solamente vivir, no podemos explicar, no podemos describir. Y precisamente aquí la importancia del yoguismo, porque el yoguismo es lo que nos permite llegar a ese estado denominado yoga. El yoguismo no excluye nada. Son las distintas experiencias que llevan al estudiante a los diversos estados requeridos para la iluminación final. Las diferentes yogas son indispensables, pero no hay razón en separarlas en vez de presentarlas como un programa en evolución. Se enfatiza aquí la idea de unidad y de no separatividad. Comúnmente nosotros percibimos cómo las distintas yogas se dividen y se subdividen, llegando incluso a ser nociones excluyentes y antagónicas. Por el contrario, el doctor de la Ferrier nos plantea la idea de concebir y vivir estas yogas como un programa de evolución, como una sola vivencia, como una vivencia completa, como yoguismo. También nos dice, el yoguismo llega a ser una forma concreta de estudio para el control de las perturbaciones físicas o psicológicas. Las diversas yogas son afluentes de una misma corriente llamada yoguismo, para llegar finalmente al yug inicial, lo cual es el alfa y el omega de todas las cosas. Se vuelve a insistir aquí en la necesidad de unidad, de síntesis inherente a la noción de yoguismo, y se nos presenta como una forma de estudio. Se nos presenta el yoguismo en este caso, en esta cita, como una forma de estudio. Además, aquí podemos también entrever que el yug, algo que habíamos dicho al inicio de la ponencia, que el yug es algo distinto al yoguismo y a la yoga, obviamente, y que pudiéramos inferir entonces que este yug es el estado final al que llegamos, que en vez de que es un estado originario, que es un estado inicial, como nos plantea en esta cita el sublime maestre, y aunque son palabras mayores, entendemos que entendemos este yug de acuerdo a lo que él plantea en su obra, como fusión, como la reintegración con la fuente, con el origen. También nos dice respecto al yoguismo, se podría establecer un método que abarcara todo con el nombre de yoguismo, y el hecho de alcanzar la meta final de este sistema constituiría la yoga. Aquí aparece nuevamente la palabra método, ligado a la idea de yoguismo. Cuando estudiamos el significado etimológico de la palabra método, vemos que esta proviene del latín methodus, que a su vez proviene del griego métodos, y que su significado es camino a seguir, camino para llegar a un resultado, de manera tal que el yoguismo, desde esta perspectiva de método que nos plantea el maestre, es el camino para llegar a esa meta final que sería la yoga como sistema. Nos dice igualmente en su obra, en una palabra, se debe seguir un yoguismo como doctrina para documentarse hacia la yoga como sistema, la cual comprende además un conjunto de ciencias y filosofías que permite finalmente la gran realización, la unión, la identificación, el yugo. Aquí, además de ratificarse la idea de yoguismo como doctrina, se termina de dilucidar lo que planteábamos al principio de la ponencia, la diferencia entre yoguismo, yoga y yuga. Según podemos comprender en lo que se plantea allí en esta cita, el yoguismo es la vía, como
ya hemos estado diciendo, el método para llegar a la yoga como sistema, como filosofía, como ciencia, pero también como un estado de existencia que no podemos explicar, que no podemos describir, que solo podemos vivir. Esta forma de existencia que es la yoga es lo que nos lleva finalmente luego a lo que plantea el maestre como yu, que es la gran realización, la unión verdadera con el todo. De manera que con lo que hemos revisado hasta ahora, pudiéramos sintetizar una primera definición de yoguismo con algunos fines didácticos para acercarnos a una primera comprensión del término, como ya habíamos prometido al inicio de la ponencia. Podemos entonces asumir el yoguismo como una doctrina que constituye un método sintético de estudio y de diversas experiencias que permiten al estudiante su perfeccionamiento para vivir la yoga como totalidad, orientándolo hacia su realización espiritual. Y esta idea de yoguismo que nos plantea el sublime maestre es justamente desde nuestra perspectiva una vivencia integral. Y esta idea de yoguismo como vivencia integral es lo que nos ofrece y es lo que nos encontramos en la gran fraternidad universal. Lo que se nos presenta en la gran fraternidad universal como yoguismo es un camino, un sendero hacia la yoga, seguido por un ser especial, un iluminador, instructor mundial, fundador de la gran fraternidad universal, el sublime maestre Dr. Serge Reynaud de la Ferrière. Esto nos lo ratifica él mismo en su obra cuando dice: he optado por exponer la yoga en esta forma, a fin de hacer seguir al alumno el mismo desarrollo que yo mismo he recorrido durante mis años de ascenso, en el gran sendero. Igualmente nos remarca: en verdad, más que exponer la yoga, he expuesto una doctrina, el yoguismo, que permite actualizarla, un sistema de realización personal, teniendo como meta final la realización del yoga. Para los que nos escuchan y todavía no conocen qué es la Gran Fraternidad Universal, fundación del Dr. Serge Reynaud de la Ferrière, compartimos con ustedes. Es una organización civil, cultural, no gubernamental, sin fines de lucro, que tiene como fin reunir la ciencia, el arte y la religión para un perfeccionamiento intelectual y una reeducación espiritual de la humanidad, sin distinción de raza, nacionalidad, sexo, creencia o clase social, así como también reunir a las personas que luchan por la supremacía del espíritu y que están de acuerdo en instaurar en el mundo la paz en el corazón de todos los hombres. Para ello, y para ofrecer el yoguismo al mundo, la Gran Fraternidad Universal tiene presencia en diversas localidades a nivel del globo terráqueo, tiene presencia en diversas partes del mundo, es una organización institucional, y esto lo podemos corroborar en este congreso, donde tenemos la participación de 12 países. En general, esta institución está ubicada en diferentes partes del mundo y cuenta con una serie de institutos en donde se promueve este yoguismo. Además de ello, en esta institución se cuenta con una cadena de ashrams, esos lugares sagrados en donde se vive bajo la guía y bajo la orientación de un gurú, de un maestro, y en donde diariamente se practican diversas disciplinas que justamente nos llevan o nos orientan hacia una vida dirigida o con ese propósito de perfeccionamiento espiritual que es el yoguismo. En estos ashrams o centros espirituales o centros de luz se cuenta con templos para la meditación y para la oración, en completa sincronía con lo que es el yoguismo. En la Gran Fraternidad Universal se cuenta también con diferentes centros de estudios en los que se imparte enseñanza exotérica con X, como lo podemos leer allí, y enseñanza esotérica con S, como también lo podemos ver en la lámina. La enseñanza exotérica con X es el conocimiento general que se ofrece al mundo,
no es un conocimiento propiamente iniciático, pero sí consideramos que es un conocimiento que prepara o estimula a las personas interesadas en adentrarse luego en ese conocimiento esotérico con ese, que es un conocimiento más profundo y que sí tiene que ver con la iniciación propiamente dicha y con el yoguismo a mayor profundidad. Con respecto a esto, muchas veces asociamos la palabra esotérica y la enseñanza esotérica como algo misterioso, como algo oculto y hasta con cierto prejuicio. Sin embargo, el maestre nos dice con respecto a lo esotérico o a la enseñanza esotérica lo siguiente. Agreguemos que ese lado esotérico no tiene ningún secreto, puesto que se trata en efecto de universidades libres que han abierto sus puertas a todo el mundo sin distinción de sexo, raza, de creencia o nivel social. Son esas academias en las cuales se estudian sin prejuicios las diversas ramas del saber. De manera que la Gran Fraternidad Universal es una gran universidad acuariana. Es la universidad de la nueva era, en donde tenemos la posibilidad real de estudiar y de vivir este yoguismo del que hemos estado hablando. En esta institución se reciben las enseñanzas directamente de los maestros. Se practican diversas disciplinas y se vive la yoga como unidad. Ejemplo de ello lo vemos en los ashrams, donde se practica cotidianamente la cultura psicofísica, la hatha yoga, la ñaña yoga, bhakti yoga, karma yoga, raja yoga, laya yoga, y así sucesivamente todas las yogas se practican en estos lugares sagrados como unidad, como una sola vivencia, como yoguismo. En la Gran Fraternidad Universal, en esta gran universidad acuariana, tenemos la posibilidad real del perfeccionamiento espiritual. Allí estudiamos la ciencia, el arte, la filosofía y la didáctica, pero tenemos acceso a un conocimiento de síntesis, contrario a lo que comúnmente percibimos en las instituciones educativas convencionales, que tienden a presentar el conocimiento parcelario. En la Gran Fraternidad Universal se nos presenta un conocimiento de síntesis. Muy importante, recordando un poco lo que nos comentaba esta tarde el hermano Pedro Moreno, cuando nos hablaba de las distintas formas, ¿no?, de ver, de cómo podíamos ver una piedra caer en forma recta, o cómo podíamos ver cómo esta piedra se desplazaba en forma, una trayectoria de parábola, dándonos así la posibilidad de dos perspectivas, de dos formas de ver. Esto es lo que se nos plantea justamente en la Gran Fraternidad Universal. Allí tenemos distintos puntos de referencia orientados justamente hacia la idea de síntesis, hacia la idea de generar en los seres humanos una mentalidad amplia. En esta universidad acuariana aprendemos a ser mejores personas, fortalecemos nuestro cuerpo y nuestra mente, y definitivamente avanzamos en el sendero espiritual. En esta universidad de la nueva era, cada uno va a su ritmo. Cada nivel de conciencia encuentra un espacio para evolucionar. Y algo muy importante, tenemos la libertad de mantenernos en lo exotérico, que constituye la misión de la institución, o de pasar a lo esotérico, que constituye la orden de la institución. Y en donde obviamente, como dijimos, se profundiza la idea de yoguismo. Para que tengamos una idea más completa de lo que significa esta institución, vamos a compartir con ustedes algo que nos dice su maestro. Yo entiendo que el término fraternidad universal no puede aplicarse sino a aquella institución que enseña de una manera universal todos los conceptos del pensamiento humano, sin hacer presión hacia una idea más que hacia otra. La augusta Gran Fraternidad Universal, desde hace miles de años, vela por los destinos del mundo y recupera nuevamente su sitio para reeducar a la humanidad. En esta cita vemos bellamente reflejada la importancia de esta institución y su noble misión de reeducar a la humanidad.
Finalmente, no queremos dejar de mencionar un aspecto que consideramos trascendental ligado al yoguismo y que también se nos ofrece en la Gran Fraternidad Universal, y es la presencia del maestro, el gurú, ese guía que toca nuestras almas y nuestros corazones y nos lleva de la mano en ese camino o en ese trabajo de transformación espiritual que es el yoguismo. Al respecto del maestro, nos dice el doctor de la Ferrier: en todas las disciplinas sobresale un acontecimiento primordial e indispensable ante cualquier tentativa o esperanza de éxito. Es el gurú. Nada tiene tanta importancia como el maestro, el guía, el instructor que lo puede todo y sin el cual nada se puede. También nos dice: el adepto yogi es un elemento que trabaja en su propio perfeccionamiento, principiando con bases concretas y objetivos conocidos, siguiendo una tradición a fin de aprovechar las lecciones de los antiguos y bajo la dirección de un maestro, porque cada estudiante necesita un profesor, como nos lo recordaba ayer el gurú Pascual Coronado. Hay una cita muy hermosa que el maestro presenta del Swami Vivekananda y que particularmente nos parece refleja o revela la trascendencia del maestro y queremos compartirla con ustedes. Dice lo siguiente: un ciego puede entrar en un museo, pero no hará sino entrar y salir. Para que vea, es preciso que abra antes los ojos. Quien nos abre los ojos en cuestiones iniciáticas es el instructor. Hay necesidad de tener como maestro a un ser que guíe a su discípulo. Es un hecho significativo que solo donde aún persiste la relación entre el maestro y el discípulo se desarrollan gigantescas almas espirituales. El maestro es un sabio, tal como se nos dice en uno de los propósitos psicológicos. Y el sabio despeja la vía de sus alumnos, transforma para ellos los obstáculos en trampolines de aproximación y en auxiliares para su progresión. Es enseñándoles sin cesar en el curso de su itinerario la dirección de la meta a alcanzar que él los polariza eficazmente sobre este término. De manera que el éxito que podamos alcanzar en el yoguismo, en este camino hacia la yoga, depende de la posibilidad que tengamos de encontrar al maestro. Y en la Gran Fraternidad Universal tenemos la extraordinaria oportunidad de vivir esta experiencia única. De esta forma, estimados amigos, hermanos, hemos querido presentarles algunos aspectos que nos hacen pensar que en la Gran Fraternidad Universal tenemos la posibilidad real de vivir el yoguismo como una experiencia integral. Gracias y paz. Aprovechando que en la ponencia pasada habían personas interesadas en la Gran Fraternidad Universal, en nuestras redes y contactos, allí colocamos nuestra dirección de Instagram, el email y los contactos telefónicos. Hasta hace poco teníamos problema con el teléfono de CanTV que estaba averiado, no sé si ya funciona. En todo caso, allí dejamos el contacto de la profesora Nercy Paz y el contacto de este servidor para cualquier pregunta, cualquier comentario, cualquier información adicional que ustedes quieran respecto a nuestra institución y a las diferentes actividades de formación que se ofrecen en la Gran Fraternidad Universal. Gracias, nuevamente. Gracias, hermano José Manuel. Gracias. Gracias a ustedes. Paz. Gracias, hermano José Manuel. Que Dios te bendiga. Amén, maestro.